Muchas gracias, Arturo. Buenos días a todos. Bueno, hablaremos un poco de las constancias de situación fiscal, que como saben es un asunto que se ha estado discutiendo en los últimos días, en las últimas semanas, incluso a través de conferencias de prensa, para poder determinar, para poder entender dónde estamos y qué sigue. Vale la pena dar un pasito atrás para que entendamos de dónde viene este cambio tan relevante a nivel de la emisión de los comprobantes fiscales. En realidad esto nace a partir del 1 de enero del 2022 porque se modifica el Código Fiscal de la Federación. Al modificarse el Código Fiscal de la Federación, ahora pide en forma expresa que uno de los datos que debe contener los comprobantes fiscales es el código postal o el domicilio de la persona a favor de quien se emite el comprobante. Eso es muy relevante porque el cumplimiento estricto de estos requisitos permite tomar la deducción a la persona que emite el comprobante, la deducción fiscal, y evitar multas en la emisión de comprobantes fiscales que no cumplen con estos requisitos. Entonces, eso es relevante porque esa disposición sigue vigente. No ha habido ninguna modificación en ese sentido para en ese momento eliminarla. Entonces, es un requisito formal que se pide en la propia ley y que es aplicable para todos los comprobantes, incluyendo los comprobantes de la nómina, que es en los que hemos tenido mayores problemas. Una vez que se dio a conocer esta reforma en el Código Fiscal de la Federación, debemos recordar que la autoridad fiscal pues viene avanzando en esta parte de la tecnología en donde se emiten comprobantes con diferentes versiones. Hoy estamos en la versión 3.3, esta es como se conoce la versión en donde están corriendo en la parte de los sistemas estos comprobantes fiscales, y se aprobó una nueva versión que es la versión 4.0. En esta versión 4.0 es donde ya se incluye y se pide ahora el código postal por parte del contribuyente. En la guía que se publicó por parte de la autoridad fiscal y en el propio código, pues se establece que efectivamente este siendo un requisito importante, el patrón que emite el comprobante tiene que cerciorarse de que ese código postal sea correcto. Cuando se emiten comprobantes fiscales en donde el código postal no es el correcto, en muchos casos el comprobante se rechaza, es decir, no se puede timbrar como lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque seguramente el trabajador tiene un código postal pues de hace muchos años, ¿no? Quizá cuando entró a trabajar por primera vez o porque se dedica a una actividad empresarial, por una cantidad de razones en las cuales el código postal que tengo hoy en día no puede o no necesariamente coincide con el código postal que yo tengo registrado ante la autoridad fiscal. Por eso se requiere darle certeza al código postal y eso solamente lo podemos obtener a través de la constancia de situación fiscal. Por eso es que se hizo, si no obligatorio, como bien lo dijo la jefa del SAT, se hizo indispensable que los patrones pidieran esta constancia, porque en esta constancia se confirma cuál es el código postal y de esa forma ya no hay falla. Yo tendré que poner el código postal que viene en la constancia. Probablemente el trabajador diga, oye, ese ya no es mi código postal actual. Bueno, esa es otra historia. Tendrás que ir a la autoridad fiscal y modificar o hacer un cambio de domicilio, actualizarlo. Pero yo requiero este código postal que está en la constancia para poder hacer el comprobante fiscal, timbrarlo y que no tenga ningún problema. Bien, entonces, ese es un poco el antecedente. Cuando los patrones empezaron a pedir esta constancia, pues los trabajadores dijeron, no la tengo que ir a solicitarla al SAT y ahí ya sabemos qué pasó con las filas interminables y demás. En esta conferencia de prensa, la autoridad, en este caso la jefa del SAT, dio 3 noticias relevantes desde mi punto de vista. Uno, que la constancia no había sido solicitada en forma obligatoria y tiene razón. No es necesario que tengas anexo al comprobante fiscal la constancia de situación, pero no hay forma de obtener el código postal si no es a través de la constancia. Entonces, si bien no pidieron la constancia en forma obligatoria, a la hora que tengo que confirmar el código postal, se requiere obtener esta constancia. Entonces, ahí coincidimos, no es obligatorio tener la constancia de situación fiscal. También confirmó la prórroga de esta versión 4.0 hasta el 1 de enero del 2023, que también ya nos comentaba Laura, y mencionó que este nuevo requisito se solicitó para evitar prácticas indebidas por lo que ellos llaman las empresas factureras, ¿no? Que a través de estas empresas se encontró un nicho en donde hay empresas que están facturando nóminas de empleados probablemente fantasmas. Entonces, ¿qué sigue?
Lo que nosotros vemos es que a partir de esta conferencia de prensa se bajó un poco la guardia. Muchas empresas contribuyentes como que lo dejaron ahí, dijeron, ahora entra hasta el mes de enero. Pero la realidad es que, como le decía al principio, la disposición sigue vigente. Y si llega el 1 de enero y no hemos actualizado esta información y no tenemos el código postal, vamos a enfrentar sanciones de tipo económico. La empresa que emite la nómina no podrá seguramente timbrar y a la hora de que no puede hacer el CFDI va a tener un problema de deducción que puede ser muy importante. Y de ahí que nos encantaría, y es una petición por parte del Colegio de Contadores Públicos, y nos sumamos a las iniciativas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde la propia autoridad pueda hacer una revisión detallada, exhaustiva, y que pueda llegar a la conclusión, cualquiera que ésta sea, de si va a prorrogar, si lo va a mantener o no, teniendo en cuenta la cantidad de problemas operativos que se están generando. Si realmente tienen ubicadas a las empresas factureras, parece ser que lo mejor sería ir por ellas, ¿no? Revisarlas, cuestionarlas y evitar esa práctica nociva en lugar de pedir a todas las empresas, a todos los contribuyentes, estos problemas que operativamente, insisto, son muy complicados, desde la empresa más pequeña que tiene recursos o pocos recursos para tener estas gestiones administrativas, como empresas grandes que tienen 20, 30, 40 mil empleados. Imagínense lo que eso implica a nivel operativo, intentar organizar algo para cerciorarse de que el código postal, como uno de los requisitos adicionales, está debidamente incluido en el comprobante. Así es que el llamado es, desde luego, y también lo decía Laura, el llamado a poder conversar, poder apoyar en ideas a través del Colegio de Contadores Públicos de México, desde luego, pero a través del resto de los colegios federados, a través del instituto, para dar ideas y poder explicar qué es lo que está sucediendo en la práctica y qué es lo que está pasando en el día a día, que está complicando muchísimo la operación. De mi parte es todo. Muchísimas gracias.